SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, la inflación alimentaria, todavía por las nubes. Está todo carísimo. Cuando quiero comprar producto fresco me sale muchísimo más caro. Muchísimo, sí, tanto lo que es fruta como pescado sobre todo. A mí me parece un disparate los huevos que estén a ese precio, que son esenciales en una casa. Esenciales, eso, el azúcar, la harina. Pero bueno, la bajada es tan mínima, tan tonta que no lo percibo. Porque el azúcar ha subido un 52% en un año, porque la harina ha subido un 28% en un año, porque el aceite ha subido un 30% en un año. ¿No? Llenabas sin mirar y ahora vas más con la lista de la compra para no desperdiciar nada de lo que vayas a comprar. Y porque la inflación queda en el 5,9%. El dato no solo es peor al que se publicó hace apenas 10 días, es que es peor de lo que se había estimado porque el IVA iba a bajar y, por tanto, a contener la subida de precios. 5,9% son 2 décimas más que el mes anterior, así que es un mal dato de inflación en general, pese a los esfuerzos hoy del Gobierno para medir el dato no de año a año, como se hace siempre, sino de mes a mes, como hacía el presidente. Hoy acabamos de conocer los datos de la inflación y la intermensual, señoría, pues está bajando también los precios de los alimentos, gracias, entre otras cuestiones, a las políticas. Silencio, por favor. Sí, señoría, la intermensual sí, está bajando los precios de alimentos, mírelo, y también la intermensual de la inflación. Y eso tiene también que ver con las políticas que estamos desplegando desde el Gobierno de España. Hay un mal dato de inflación en general, 5,9, e insisto, muchos esfuerzos dialécticos por medir la inflación de otra manera para intentar mitigar el efecto de ese mal dato, y hay un mal dato en particular, y es la inflación alimentaria. 15,4% están subiendo los alimentos. Y de nuevo, en el último mes un poquito menos de lo que estaban haciendo antes, pero mucho menos de lo que se esperaba. Se bajó el IVA del 4 al 0%. En torno a un 4% tenían que haber caído los alimentos. Un 4%. El pan ha caído un 0,2%. Es decir, la barra vale lo mismo que valía antes. Las patatas tampoco han caído un 4%. Han caído un 1%. Las legumbres tampoco han caído un 4%. Han caído un 1,1%. Los huevos tampoco han caído un 4%, han caído un 1,5%. La leche tampoco ha caído un 4%, ha caído un 1,6%. No, la bajada del IVA no está funcionando 45 días después y no está teniendo ni el efecto esperado ni la dimensión esperada. Nos trata, como siempre, para arriba. Pan y huevos, los básicos, lo que compras todos los días. Y no, para nada. No se nota para nada la bajada. No, yo no le he notado para nada, en absoluto. Hace mucho que no compro carne ni pescado fresco. Están tirados de guisos. Efectivamente lo han hecho, pero vamos, que lo que han subido son los precios un huevo. Yo no noto nada. Yo sí que noto que la compra general que antes te costaba 50 euros ahora está en 120. Sí, me han quitado 4 céntimos. 4 céntimos, ¿no? Tampoco se nota mucho. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Jordi, la bajada del IVA no cala, y lo que tenemos ahora mismo es una alimentación absolutamente fuera de control. Así es, porque los datos del IPC que hemos conocido hoy lo que permiten es comprobar cómo se está trasladando esta rebaja del IVA producto a producto, y de media el conjunto de la cesta a la que se le rebajó el IVA desde el 1 de enero ha bajado algo de precio en el último mes, pero solo un 1,6%. Es decir, mucho menos de lo que debería haber bajado. Hay incluso algunos productos, es el caso del arroz, que se han encarecido, otros como el pan, como decías, apenas han bajado un 0,2%. Patatas, legumbres o el aceite de oliva han bajado algo más de un 1%. En todos estos casos estamos hablando de una bajada mucho menor de la esperada, que hace que sí, que la inflación del conjunto de los alimentos baje un poco en enero, pasa del 15,7% al 15,4%, pero sigue estando elevadísima por encima del 15% según los datos que ha publicado hoy el INE. Además,
Esta bajada del IVA en los productos básicos no ha sido suficiente para compensar el incremento en el precio de los carburantes, porque junto con la rebaja del IVA, el 1 de enero se retiró la ayuda de 20 céntimos por la compra de litro de gasolina y gasóleo, y eso ha hecho que el precio de la gasolina se haya disparado un 10% y el del gasóleo casi un 13%. Sumando todos estos efectos, lo que tenemos es que en enero la inflación ha vuelto a subir, ha subido 2 décimas hasta el 5,9% y rompe la racha de 5 meses seguidos de bajadas. El gobierno está moviendo la línea de gol para cantar triunfo, para cantar gol. Inicialmente se dijo que la bajada del IVA iba a bajar el precio de los alimentos. Eso es lo que se dijo inicialmente. Baja el IVA, bajarán los alimentos. Hoy se cambia, hoy se mueve esa línea y baja el IVA. Ahora los alimentos no es que bajen, es que no suben más, decía Hoy Planas. Que hemos conseguido frenar el incremento que se había producido en los últimos meses de forma muy significativa. La disminución del 15,7 al 15,4 puede parecer poco, pero evidentemente si no hubiéramos adoptado las medidas que adoptamos en el mes de diciembre relativas a la bajada del IVA, ciertamente hubiera sido muy superior. Así que hoy el argumento es: la subida podría haber sido peor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los alimentos siguen fuera de control? Hay dos explicaciones y no son necesariamente contradictorias ni excluyentes entre ellas. La primera explicación es los costes de la distribución de alimentos de los grandes supermercados, de las grandes cadenas, de los grandes transportes han aumentado. Y es verdad, ha aumentado un 10,2% la gasolina, un 12,8% el diésel, es decir que llevar los alimentos desde un punto a otro es como media, como los carburantes, un 9,5% más caro. Eso explica en parte el encarecimiento de los alimentos, pero al mismo tiempo la luz es un 17,5% más barato. Es decir que un elemento es más caro, el otro es más barato, no debiera haber una impresionante subida de precios. Es más, lo que los propios supermercados dicen es que ellos ni están subiendo precios ni están subiendo márgenes, es lo que decía José María Bonmatí de ECOC. La bajada de 3 décimas en la tasa interanual de inflación de los alimentos demuestra que las medidas tomadas van en la dirección correcta y que el sector está trabajando precisamente en beneficio del consumidor, tratando de ser más eficiente y al mismo tiempo también conteniendo sus márgenes comerciales. Pero hay una segunda explicación. Los costes pueden explicar una parte de la subida, no toda. La segunda explicación son los márgenes de los supermercados y de la gran distribución. Y hoy hemos empezado a ver cómo engordan. Hoy ha presentado resultados Carrefour. El margen neto de Carrefour aumenta hasta el 20%. Las ventas netas de Carrefour son de 81.385 millones. Y es verdad, se dice que en España el crecimiento ha sido menor que en otros mercados, solo un 4,6% en España, porque ha apretado la energía y ha apretado la banca, porque energéticas y bancos han hecho más difícil los costes de distribución y los costes de financiación de la compañía. Pero lo cierto también es que la gran distribución está aumentando márgenes y desde luego está aumentando beneficios. Los de Carrefour de hoy son absolutamente impresionantes. Insisto, 81.385 millones solo en ventas. Así que a esas distribuidoras, a esos supermercados, señala el gobierno diciendo: aquí no hay solo un problema de costes, hay también un problema de beneficios, de márgenes. Hay alguien aquí que se está forrando. Además, se está demostrando que una parte de la inflación subyacente, pues se explica solamente por los beneficios de las empresas. Las dos cosas pueden estar pasando, aumentan costes, aumentan márgenes, y las dos no son necesariamente excluyentes, las dos pueden estar ocurriendo a la vez. Carlos Martín, doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, director del Gabinete Económico de Comisiones Obreras. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier, ¿cómo estás? ¿Es demasiado pronto? El gobierno sigue diciendo no ha bajado el IVA y no se ha repercutido todo, porque escuche lo que decía Nadia Calviño. Ella sí lo ha empezado a ver, decía. Lo que tenemos es que ver cuál es el impacto del último paquete de medidas que adoptamos en diciembre y que ha entrado en vigor el 1 de enero. Todavía no tenemos los datos detallados de cómo ha evolucionado el precio de los alimentos en enero, pero en efecto, señoría, la compra de mi casa ya refleja esa bajada de los precios. Es cierto que, como todos los españoles, yo busco las ofertas, silencio, por favor, de temporada, y he visto que en aquellos productos en los que ha bajado el IVA han bajado los precios. Esa es la información que nos transmite también los grupos de distribución. Hoy ha habido guasa en el Congreso diciendo, Calviño, díganos dónde compra, en qué supermercado compra usted. ¿Es demasiado pronto para tener estos datos? Han pasado 45 días desde que bajó el IVA y esto no se está notando en la inflación. Bueno, se ha notado muy ligeramente en la inflación, solo en 2 décimas. Ahora, la verdad es que el impacto más significativo tenía que notarse ahora, en el primer mes, porque es cuando deberían haberlo aplicado las grandes superficies que tienen medios además para aplicarlo de manera prácticamente automática, ¿no? Yo creo que cuando se analizan solo los productos, que no todos los de la cesta de alimentos se han visto, pues bueno, afectados por la rebaja del IVA, sí que se ve en esos productos, cuando se comparan a impuestos constantes y con la variación normal, con los impuestos normales, sí que se ven rebajas. Lo que ocurre es que la rebaja no es tan grande como era de esperar. O sea que posiblemente ha habido una parte de esa rebaja que ha sido absorbida por los márgenes de beneficios de estas empresas. Hemos empezado a ver algunos supermercados presentar resultados hoy. ¿Y podemos esperar esto? ¿Podemos esperar aumento de márgenes? Ustedes han hecho el análisis cortando en el último trimestre. ¿Sigue aumentando el margen de la distribución? Sí, vamos a ver. Estamos asistiendo a un aumento generalizado de los márgenes empresariales. No ya solo en la distribución, sino en el conjunto de la economía. Los márgenes medidos sobre ventas, en su peso sobre ventas, están en niveles históricamente altos. Desde 2014, cuando empieza la nueva etapa de crecimiento tras la gran recesión, nunca habían estado tan altos como ahora. Esto no lo decimos nosotros, esto lo dice la agencia tributaria con datos duros de las empresas, las empresas que pagan los impuestos, el IVA fundamentalmente, pero también las nóminas. A partir de esos datos duros y reales, se pueden calcular estos márgenes. El Banco de España, de hecho ayer, en la comparecencia en el Consejo Económico y Social de su director del Servicio de Estudios, nos decía que el aumento de los márgenes por encima de los niveles de pandemia se comprueba ya también en los datos de contabilidad nacional, y previamente ya nos habían dicho que ellos también los comprueban en los datos de su central de balances. O sea que estamos teniendo un claro efecto de segunda ronda que tiene como origen los márgenes empresariales, que también se ve en la descomposición de una cosa que no es el IPC, que es el deflactor del PIB, pero que también mide la subida de los precios en una parte del valor, en el valor añadido, donde son los beneficios empresariales los principales responsables de la presión de esos precios en el valor añadido al alza. Tenemos un importante efecto de segunda ronda, esto está enquistando la inflación, y es verdad que el gobierno en esto constantemente habla de pacto de rentas, pero parece más un anuncio publicitario. Es verdad que el jefe de la oposición todavía tira más por lo alto. Ya ni siquiera habla de pacto de rentas, habla de nuevo contrato social, que esto es ya digo, como hablar de unicornios. Nosotros... ¿Hay posibilidad de que se acuerde algo? El gobierno citó para el día 29, lo adelantó al día 27, ahora se adelanta al día 20 la reunión con supermercados, con distribuidoras, con camioneros, con todo el sector de la alimentación. Y el ministro Planas decía... Yo escucho, por un lado, a aquellos que les gustaría suprimir el IVA, el IRPF, todos los impuestos, es decir, que no tuviéramos posibilidad de tener ni servicios públicos, ni ayudas públicas, ni seguridad, ni funcionamiento de las instituciones. Y escucho, de otro lado, pues aquellos que bien intencionadamente
creen que se le puede poner tope al precio de los alimentos. Ambas aproximaciones no me parecen adecuadas. Lo que está haciendo el Gobierno, sin ningún prejuicio ideológico, es analizar la situación y buscar aquellos instrumentos y aquellas medidas que nos sirvan efectivamente para reducir el precio de los alimentos. ¿Se puede esperar alguna medida o esto se va a quedar en el análisis solo? Bueno, esto también ya nos pasó con el sector eléctrico, que en principio, y el sector energético, que la primera reacción del Gobierno fue la bajada de impuestos, ¿no? A pesar de lo que está diciendo ahora el señor Planas, ¿no? Que se la ascribe a la oposición, el Gobierno está reaccionando de primeras con bajadas de impuestos. Y luego hubo una reflexión más sosegada y ya se establecieron limitaciones de los márgenes empresariales, ¿no? Como la hemos visto con el tope al gas importado o como lo hemos visto con la excepción ibérica. Es verdad que el ministro Planas está un poco como con los brazos cruzados, desgraciadamente. Debería tomar como referencia a la ministra Rivera, que ahora, en cambio, es la adalid del cambio, no solo a nivel español, sino a nivel europeo. Yo creo que es verdad que hay que analizar toda la cadena de valor, en eso tiene él razón, no solo son las grandes superficies, nosotros también pensamos que hay un problema con los grandes mayoristas, los grandes distribuidores, pero por ejemplo el Ministerio, el observatorio que hacía todos los indicadores de cadena de valor a lo largo de toda la cadena alimentaria, hace años que no se publican, ¿no? O sea que aquí está habiendo una dejación por parte del Ministerio en un tema clave que está contribuyendo al enquistamiento de la inflación y a un reparto muy desigual de su coste entre empresarios que están ganando con el proceso y familias trabajadoras que están pagando el pato de momento. Hay una lectura contraria y es la de si esto no ha funcionado, quizá lo que ha ocurrido es que se ha quedado corto. Esa es la lectura que hace el Partido Popular. El Partido Popular dice es que ustedes no han bajado ni el IVA de la carne ni el IVA del pescado, es lo que decía Juan Bravo. Es que como lo que hacemos son medidas paliativas, pero no atendemos directamente los problemas que tenemos en nuestra economía, no se corrige. Fíjese, han hablado de los precios de la cesta de la compra, ¿no? Pero resulta que lo que más ha subido es la carne y el pescado, justo lo que han dejado fuera. Y si no somos capaces de acometer esos elementos que tenemos de información que nos hacen ver que la economía no acaba de funcionar, que no acaba de salir, esto seguirá siendo un problema. Y la subyacente es el ejemplo claro. ¿Es necesario ampliar esa bajada del IVA a carne y pescado, como plantea el Partido Popular? No, yo creo que mover los pies significa analizar toda esa cadena alimentaria, ver qué partes son costes efectivamente internacionales que se puedan estar pagando de energía o de fertilizantes o de piensos, qué parte son márgenes, ¿no? Y márgenes que también se deben moderar, ¿no? O qué márgenes se están ampliando al río revuelto, ¿no? Y entonces distribuir a lo largo de esa cadena de valor el coste que implica el aumento de esos costes. De momento no está ocurriendo. De momento, Javier, lo que está pasando es que tenemos los márgenes de beneficios sobre ventas más altos desde 2014. Es decir, está habiendo un reparto muy desigual y este reparto desigual está alimentando un enquistamiento y una espiral de precios. Pues Carlos Martín, director del Gabinete Económico de Comisiones, doctor en Economía por la Complutense de Madrid, gracias por estar aquí esta noche en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias, un abrazo, Javier. Hoy esta es la situación y mientras todo esto está ocurriendo, este sigue siendo el clamor de los usuarios. Del total de 178 precios donde hemos detectado subida, en la comparativa entre diciembre y febrero, de esos 178 precios, 67 se corresponden a frutas o verduras, hortalizas. 35 son leches o otros lácteos y 30 son aceites de oliva y girasol. Son los usuarios los que están haciendo el seguimiento precio a precio y son los que están denunciando. Fundamentalmente espaguetis y macarrones. Pública los 10 precios y judicialmente. Vamos a presentar una ampliación de denuncia contra 8 cadenas, que no he dicho, Alcampo, Aldi, Carrefour, Día, Eroski, Lidl, Hipercor y Mercadona, ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Mercadona se suma a la lista de empresas denunciadas, aunque es cierto que es una de las dos cadenas con menos productos en los que habría posibles irregularidades, y esperamos que Competencia nos conteste de una vez. Hora 25 de los negocios, seguimos.
Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.